días y bienvenidos a nuestro devocional Despierta, Despierta. En este tiempo que estamos viviendo tan difícil, muchas personas nos preguntan ¿por qué ustedes dicen que ustedes serán arrebatados? ¿Por qué dicen que Cristo viene pronto? Nosotros hablamos del final del mundo. El mundo se va a acabar. Más ustedes hablan sobre la venida de Cristo y del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que para los que no creen será como ladrón en la noche, pero nosotros los que creemos y confiamos en Él, Él nos dará señales de su venida para que estemos preparados, como la novia espera al novio para la fecha de su matrimonio. Por eso es que la gente del mundo piensa que estamos locos, porque estamos hablando de una venida que ellos no conocen y que no se les ha hablado acerca de esa venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Muy claramente vemos en la palabra que hay un patrón establecido en las escrituras para mostrarnos el tiempo de su venida, el tiempo de su advenimiento y anterior a eso el arrebatamiento de la iglesia, porque una cosa es el arrebatamiento y otra es la segunda venida de Cristo. Por eso es que podemos hablar en la palabra, en base a la palabra de Dios, que va a venir un momento especial de parte de Dios para salvarnos de ese tiempo difícil, que es el tiempo de la ira de Dios. Nosotros no estamos predestinados para ira. Somos sacados antes de que la ira de Dios empiece, la ira del Señor empiece. Es una ira, un tiempo de angustia, un tiempo de lloro, un tiempo de lamentación y un tiempo de ay de los moradores que habitan en la tierra. Pero vamos a hablar en base a la palabra de Dios cuando nos habla Mateo capítulo 24, porque está muy clara esa palabra que nos dice en qué tiempo estamos nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo, vamos a hablar desde el primero, desde el 3 hasta el último versículo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Paremos aquí, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos haciendo señales diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hasta ahí, eso lo hemos visto todo el tiempo. Se han levantado muchos Cristos y muchos engañando a otros para que sigan sus corrientes de pensamiento. Pero dice la palabra de Dios, y oiréis de guerras y rumores de guerras, también todo el tiempo. Uno habla con la gente y le dice, pero es que miren lo que está pasando, pero eso lo hemos escuchado todo el tiempo y nunca ha venido Cristo. Dice la palabra de Dios, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, todo en la historia hemos escuchado de guerras y batallas que se han librado por muchas diferentes circunstancias. Ahora, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, todo el tiempo pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo el tiempo hemos escuchado acerca de los terremotos, y eso dice la gente. Pero nunca con la intensidad que hay ahora. Nunca han habido terremotos como los hay ahora en diferentes lugares en el mismo momento. El hecho de que las casas no se caigan ni que hayan multitud de muertos no quiere decir que no hayan terremotos. Actualmente hay temblores fuertes que se le llaman terremotos con escalas altas de 6 en adelante
en la escala, pero los estamos viendo que están en el mismo momento en diferentes lugares, como por ejemplo el que hubo la semana pasada en Chile y al mismo tiempo en Afganistán. Hace poco hubo un terremoto en Perú y al mismo tiempo en Ecuador. En Panamá y al mismo tiempo en el Medio Oriente. Si usted mira toda la trayectoria de los terremotos actuales, estamos viendo que son en diferentes lugares. Pero esto será el principio de dolores. No solamente son catástrofes naturales lo que estamos viendo un caos en todo, en las finanzas, en el mundo, guerras, pestes, hambres, muertes. Estamos viendo una cantidad de cosas en el mismo momento, en el mismo tiempo. Antes era esporádicamente una peste y luego una hambruna por aquí, un terremoto por allá, pero en estos momentos estamos viendo todo globalizado en un mismo tiempo, en un solo paquete. Eso es lo que se refiere la palabra cuando dice en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Cuando me habla que es el principio de dolores, yo puedo ver que empezó un tiempo, que es el principio de los dolores, ya lo estamos viviendo, y eso me dice a mí que si empiezo el principio, quiere decir que pronto vendrá el gran acontecimiento esperado por todos. Para muchos el fin del mundo y para otros la llegada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar su iglesia. Y eso ha sucedido todo el tiempo, pero dice la palabra de Dios, que yo quiero que le prestemos atención a esto, Mateo 24:9. Entonces, el principio de dolores comienza y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces, ahí sí vendrá el fin. ¿Qué acontecerá antes del fin de todas las cosas? Que la anarquía abundará, que muchos creyentes serán muertos por causa del nombre de Jesús, y se levantarán muchos profetas engañando a muchas personas para sacarlos de la verdad. Ocurrirán muchas cosas antes del regreso de Cristo. Ya estamos en principio de dolores, ahora estamos en otro tiempo que es la pre-tribulación, gran tribulación, donde veremos que muchos serán engañados y el amor de muchos se apagará, y entonces vendrá el fin. Entonces, sí, lo que podemos ver es que Cristo nos está advirtiendo, porque dijo: yo vendré como ladrón en la noche, para los que no creen, pero para el impío, pero para el que cree, no seré como ladrón en la noche. Vendré avisado. Quiere decir, Cristo nos advirtió: no se dejen engañar, no se dejen engañar. Aquí en muchas partes dice la palabra de Dios: no se dejen engañar de los falsos profetas, no se dejen engañar de los que quieren sacarlos del camino y del propósito. Pero sigamos leyendo Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de todo esto, entonces aparecerá, en el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y la frase es: y después de todo esto vendrá la gran tribulación. Quiere decir,
que ahí sí comienza el fin. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí sí comienza esa parte que decimos nosotros, gran tribulación, donde serán conmovidas las estrellas del cielo y será conmovido todas las cosas, pero no está sus escogidos, porque ellos no son predestinados para ira, sino son guardados de la ira de Dios, quiere decir de la gran tribulación. Les invito a que estemos atentos a la palabra de Dios, a que estemos atentos de los acontecimientos y empecemos a enlazar un acontecimiento con otro y no nos hagamos los que estamos sin conocimiento. Hay mucha gente cristiana que piensan que Cristo todavía viene dentro de 1000 años, 2000 años. No, Cristo está a las puertas y estos acontecimientos nos están marcando el tiempo para que estemos preparados. La hora y la fecha, la hora y el día nadie la sabe, pero sí Dios mostró los acontecimientos para que estemos preparados para la venida de Cristo Jesús. ¿Que vendrán tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo ya los principios de dolores? Sí, porque así lo marca la palabra de Dios. Pero si tú esperas cosas todavía más difíciles para empezar a prepararte, yo te puedo decir que puede ser insensato y sin conocimiento de la palabra. Bueno, les invito a que lean Mateo 24, lo estudien y saquen sus conclusiones con el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.